La cita de Siete Palmas, toma 1. Bienvenidos a 7TV desde la segunda jornada STEAM y nada, hoy vamos a entrevistar a Ramón Galán, que es un maestro en matemáticas y pionero del movimiento de renovación pedagógica en Canarias. Buenas, ¿qué tal, Ramón? Hola, y que me han invitado como ponente en las jornadas y como yo digo, si tú me dices ven, lo dejo todo. Pues nada, la primera pregunta que le iba a hacer es sobre su ponencia, que va a hablar sobre los errores de la enseñanza de matemáticas. Entonces, ¿podría comentar qué errores hay y cómo las escuelas pueden corregir estos errores? Sí, bueno, se producen múltiples errores y además las causas son muy diversas, aunque todas ellas derivan de una misma, ¿no? Son expresiones de una misma causa. Y es que yo tengo una idea fundamental, y nosotros en el seminario tenemos una idea fundamental, es que la teoría emerge y sale de la práctica, de la acción práctica del hombre en su vida concreta y en su vida práctica, ¿no? Y luego una vez conformada esa teoría, la teoría regresa otra vez de nuevo a la práctica para interpretarla y para modificarla. Es decir, que el movimiento va de la práctica a la teoría y de la teoría de nuevo a la práctica. En los centros educativos no se parte nunca de la práctica, se parte siempre de la teoría, además de un conocimiento generalista, abstracto, y que por supuesto no puede reflejar un conocimiento concreto ni sensible. Esa es la gran dificultad. Eso motiva, por ejemplo, ¿qué es lo que motiva? El divorcio que existe entre las matemáticas que se imparten dentro de las escuelas y las matemáticas que se practican y que están presentes en la vida. Primera dificultad y primer error, el divorcio entre la vida y la escuela a nivel matemático. Segundo error, que el lenguaje matemático carece de significación, es decir, los alumnos escriben un lenguaje matemático que luego a continuación le dices que te expliquen el significado, ¿no? Como por ejemplo, dividir dos fracciones 3 medios entre un quinto, multiplicas en cruz y dan 15 medios. Y le preguntas acerca de qué papel desempeña cada una de esas fracciones dentro de la operación de dividir y no lo saben. Es decir, es un lenguaje que carece de significación. En tercer lugar, que las matemáticas siempre hacen hincapié en los algoritmos, pero nunca hacen hincapié en los conceptos. Para nosotros es fundamental la cuestión de los conceptos, y los conceptos no surgen, tienen que surgir necesariamente de la resolución de problemas, pero resolución de problemas prácticos. Siempre las matemáticas también tienen que recorrer las 3 fases que me informan de la teoría del conocimiento: la percepción o manipulación, la representación, el plantearse preguntas, el plantearse hipótesis, recabar y recoger datos, sacar conclusiones y elaborar conceptos. Muchas veces es curioso como los mismos profesores a veces, es triste decirlo, pero a veces no tenemos conocimiento exacto de lo que estamos haciendo. Hacemos por un hacer, pero no. Los algoritmos que se practican carecen completamente de significación, ¿no? Como eso de para dividir fracciones hay que multiplicar en cruz. Bueno, ¿y por qué? Sí, dice, no, porque dividir es lo mismo que multiplicar por el inverso. Sí, bueno, pero eso es una razón lógica teórica. Dime una situación de la vida real donde se ponga de manifiesto eso, y son incapaces. Quería preguntarle, porque muchos jóvenes, y sobre todo que a lo mejor vean esta entrevista, tienen ansiedad con las matemáticas les da ansiedad y no saben avanzar y se estancan. ¿De dónde surge el problema? ¿De las escuelas que no se enseña bien desde el principio, o ya que se vuelven muy complicadas y muy abstractas a un nivel en que los números se empiezan a convertir en letras? En primer lugar, has enunciado 2 cosas, vamos a separarlas. Cuando yo estoy frente a un adulto que me dice, chacho, es que a mí nunca las matemáticas se me dieron bien, yo digo, no, mira, perdona, es que a ti las matemáticas nunca te las enseñaron bien. Es decir, si las matemáticas, igual que cualquier otra disciplina, se enseñan, el proceso de enseñanza y aprendizaje transcurre de manera favorable,
Las matemáticas, por supuesto, es que son entendibles y resultan fáciles, y ese tipo de frustración que presenta mucha gente desaparecería. En segundo lugar, tú has dicho una cosa importante, importantísima, es que el conocimiento abstracto, generalista, vacío de significación, eso no te aporta ninguna información sensible ni determinado. Entonces, ¿cuál debe de ser el proceso? El proceso es, cierto es que las matemáticas es la ciencia más abstracta, eso es verdad, pero no quiere decir que a la hora de enseñar matemáticas se parta de la abstracción. Hay que partir siempre de lo concreto, de lo sensible, y continuamente es un irte liberando de lo sensible para construir lo general. Pero solamente lo general tiene sentido si se ha construido a partir de lo sencillo y de lo concreto. Es decir, te puedo poner un caso. Tú puedes, una cosa tan sencilla como es el acto de comprar, ¿no? Esta acta de comprar, por ejemplo, yogures. Si tú sabes que un yogur te vale 15 céntimos, sabes que 2 te valen 30 céntimos, que 8 te valen 1,20 euros. Sí, ahí realmente eso es una práctica y se puede realizar, pero lo podemos dar un aspecto más abstracto, que es decir, venga, vamos a representarlo ahora en forma de ecuación, y tú dices y es igual a 0,15 x, donde y sería el precio que tienes que pagar, 0,15 el valor de un solo yogur y x el número de yogur que compras, ¿no? Pero luego eso lo puedes representar en forma de recta, que será una línea recta que pase por el origen de los ejes de coordenadas, y que luego tiene una determinada pendiente, y que esa pendiente viene determinada también por la tangente. Entonces, ¿la tangente qué es? Si le hablas así a una persona, esa persona no te entiende, pero si tú relacionas el acto de comprar con el acto de representar esa línea recta, te darás cuenta que la tangente, que es seno partido por coseno, no es ni más ni menos que la expresión abstracta de dividir el número de el precio que has pagado dividido entre el número de yogur que has comprado, y te sale el precio. Es decir, que realmente siempre no es que las matemáticas sean abstractas, o sea, no hay la dificultad es que el proceso no ha sido el adecuado, no se ha partido de lo concreto para llegar a lo abstracto, sino que se ha partido directamente de lo abstracto. Bueno, ahora en relación con la enseñanza en los colegios, a veces se suele enseñar a los alumnos con reglas mnemotécnicas y truquitos que te ayudan a entenderlo, a saber hacerlo, pero realmente no lo entiendes, no entiendes lo que estás haciendo. Mira, parece que has vivido toda la vida dentro del aula, porque estás haciendo una síntesis de los problemas. Claro, es la famosa regla de tres, ¿no? A la hora de calcular, el concepto de proporción, ¿no? El concepto de proporción, que dice, esto es a esto como esto es a esto, multiplico en cruz y divido y pon, va. Chachi, ¿qué estás haciendo? No estás haciendo nada. Estás utilizando unos trucos, unos algoritmos, como tú dices, que carecen completamente de significación, que tú los aplicas simplemente porque el profesor te los dice, pero que no saben qué narices significan. Y sobre todo, ahí no hay razonamiento lógico ninguno, ahí no hay concepto ninguno, ahí no hay deducción ninguna, ahí no hay aprendizaje de las matemáticas ninguna. Por desgracia, a mí, cuando muchos alumnos me preguntan, maestro, ¿y las matemáticas para qué sirven? Y uno no tiene la valentía suficiente, tampoco es adecuado darle esta respuesta, ¿no? Pero no tiene la valentía suficiente como para admitir, mi hijo, tal como te la estoy explicando, en los colegios, las matemáticas no sirven para nada. Es triste la situación. Por ese motivo yo creo que es necesaria la presencia y un cambio metodológico de la enseñanza de las matemáticas dentro de las aulas de los colegios. No se puede seguir enseñando las matemáticas tal y como se están enseñando, porque no sirven para nada, no sirven para la vida, no desarrollan el pensamiento lógico matemático.
¿no? Y para finalizar, mi última pregunta es para los jóvenes que están viendo esto, están sufriendo mucho. ¿Le daría algún consejo sobre qué pueden hacer para mejorar y para no sufrir tanto? Yo le diría que relativizaran las cosas, que en la vida hay cosas esenciales y cosas accidentales, y que las matemáticas son cosas accidentales o están en un segundo plano. Yo no digo que no sean importantes, pero hay una cosa más importante que las matemáticas, que es la felicidad del ser humano, que un ser humano se sienta feliz, que no se sienta acomplejado porque no le gusten las matemáticas. Bueno, pues igual a lo mejor te gusta la pintura, ¿no? Aunque también en la pintura, lógicamente, subyacen las matemáticas, ¿no? Sobre todo las geometrías, ¿no? Yo le diría, mira, no sufras, no merece la pena sufrir. O sea, si la vida, te tienes que enfrentar a la vida con dos principios: que la vida siempre te enseñe y te alegre, y que vivas la vida desde la alegría y desde la libertad. Y cualquier otra ciencia, las matemáticas, la filosofía, la historia, la física y la química, si no te produce libertad y placer, algo falla. Yo le diría, no sufras por no saber matemáticas o por tener dificultades en las matemáticas, ¿no? Porque por encima de las matemáticas está la vida. Es lo que le diría a los jóvenes, ¿no? Bueno, pues ya hemos terminado de entrevistar a Ramón Galán aquí en la segunda jornada de GESTEAM, así que muchísimas gracias, ha sido todo un placer. Pues muchísimas gracias, y sobre todo ayer tuve la oportunidad de ver la revista, y ahí, al ver la revista, dije para mí, ojalá lo que yo contemplo en la revista lo contemplara dentro de las escuelas y dentro de los institutos, porque en esa revista está la vida, en esa revista están los tiempos modernos que ahora mismo. Sin embargo, dentro de las aulas no está la vida y no están los tiempos modernos, por mucha pantalla digital y pizarras digitales que estén utilizando. Se sigue enseñando las matemáticas igual que en el siglo XVIII. Así que muchísimas gracias, por supuesto, a ustedes por la entrevista y por la posibilidad de hablar acerca de la necesidad de un cambio metodológico de las matemáticas dentro de los centros educativos.